buenos días. Bueno, primero agradecer a la organización pues que me haya invitado y a mi excompañero y amigo Santi Viteri, pues que me llamó en julio para contarme esta iniciativa y me pidió que a ver si podía compartir con vosotros pues este tema. Yo soy Leire Arbea. No sé por qué no se pone. Bueno, yo soy oncóloga radioterápica de formación, 20 años de trabajo como oncóloga radioterápica, pero desde hace 2 años, año y medio, hice un giro vocacional total a la medicina paliativa. Desde esa perspectiva de trabajo como oncóloga que compagino con mi otra vocación, que son los estudiantes, me encanta enseñar, soy vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y compagino mi labor asistencial pensando en el paciente, con mi labor docente pensando en el estudiante, y desde hace año y medio estoy en el Departamento de Medicina Paliativa. Y decía que desde esa perspectiva de oncóloga docente y paliativista en el último año y medio he preparado esta sesión, cuyo objetivo fundamental, o me gustaría que al finalizar mi intervención de 15-20 minutos, pues la mayoría de los asistentes, si no todos, pues recordaseis, reconocieseis o incluso descubrieseis que los cuidados paliativos centrados en el paciente y sus acompañantes familiares impactan positivamente en la vivencia de la enfermedad y mejoran la calidad de vida. Cuidados paliativos, positivamente, calidad de vida, ¿no? Un poco voy a reforzar muchas de las ideas, Gemma, que también que comparto muchísimo de la filosofía, ¿no? que has transmitido aquí en el estrado. Entonces, para lograr ese objetivo, me he planteado este recorrido, ¿no? Primero, centrarnos en qué son los cuidados paliativos, ¿no? Analizando igual un poco más profundamente y conceptualmente qué significa desde el punto de vista científico, clínico, emocional, por qué hay que pensar en echar mano o tener esa mirada paliativa o echar mano y trabajar en equipo con un equipo de cuidados paliativos, cuándo es lo idóneo en el paciente oncológico, con cáncer de pulmón, ¿no? Teniendo en cuenta el foro. Y luego, la última parte, hablar un poco de la muerte, ¿no? De la hora de partir. Luego veréis por qué lo he llamado hora de partir. Entonces, empezando con la primera idea que quería transmitir es, pues ¿qué son los cuidados paliativos? Pues una definición básica que todo el mundo entiende y a nadie le sorprende, es esa que he plantado ahí, ¿no? Los cuidados paliativos son una atención activa, holística, a personas que tienen de todas las edades con un sufrimiento intenso debido a una enfermedad incurable. Normalmente asociado o especialmente quienes están cerca del final de la vida, ¿no? Y su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias, porque las familias, para todo profesional sanitario es importante el paciente y la familia, pero en un entorno o con una perspectiva de cuidados paliativos, el familiar se pone a la misma altura prácticamente que el paciente, ¿no? Las personas y, por tanto, los pacientes tenemos diferentes dimensiones. El objetivo del equipo de cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento en todas sus manifestaciones. Entonces, como profesionales de la salud, tenemos que tener en cuenta no solamente el sufrimiento físico y emocional, que es algo que sale naturalísimo de la profesión médica, la profesión sanitaria, ¿no? Como médico, yo durante 20 años he atendido a la enfermedad y a los síntomas físicos que tenía que ver con esa enfermedad, ¿no? Y, por supuesto, lo emocional. Sí que es verdad, yo hice oncología porque entendía mi profesión de médico atendiendo a una enfermedad, pero a esa vulnerabilidad, ¿no? Que implica estar enfermo. Yo tenía claro, por eso hice oncología, ¿no? Y no hice otra especialidad. Y creo que por eso ahora he pegado este cambio a cuidados paliativos, ¿no? Porque, porque entiendo esa necesidad o me siento fuerte acompañando y tratando a los pacientes cuyo sufrimiento físico derivado de la enfermedad es potente, importante, ¿no? Pero que hay un sufrimiento emocional. Pero también las personas tenemos unos condicionamientos sociales y espirituales, que Gemma también lo ha contado perfectamente, que impactan verdaderamente, son razones profundas que impactan en el sufrimiento existencial que acompaña al final de la vida. Entonces, esas dimensiones que igual el clínico médico vorágine y yo hace años no las tienes tan en la cabeza, son las que el equipo de cuidados paliativos, el médico paliativista, la enfermera paliativista tienen que tener en cuenta.
de las primeras semanas que yo estaba en el servicio de cuidados paliativos en la clínica, un compañero mío me pasó esta diapositiva o esta imagen de Eduardo Bruera, que es un referente internacional de la medicina paliativa y que, bueno, a mí me hizo ver, ya sabía, ¿no? Lógicamente, la razón por la que yo me cambio a cuidados paliativos es una decisión meditada en el tiempo, tal, y yo ya sabía lo que significaba dedicarme a los cuidados paliativos. Pero quizás encontrarme con esto me esclareció ciertos aspectos que ahora en el día a día los veo clarísimos y quiero compartir con vosotros. Así que es verdad que el equipo de cuidados paliativos, el equipo clínico, formado por médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares, como decía Gemma, bueno, sí que desde luego hay unos síntomas urgentes clínicos que exigen esa actuación un poco rápida, ¿no?, del equipo clínico, como pueden ser los síntomas físicos, la disnea, el dolor, la náusea, el delirium. Bueno, pues ahí un equipo de cuidados paliativos tenemos que ir a atender, a entender, a atender y a prescribir y a manejar ese cuadro clínico, ¿no? Un equipo clínico tiene que ir, no tiene por qué ser siempre de cuidados paliativos. Luego reforzar un poquito esta idea. Luego hay otros síntomas que son menos urgentes, pero que también alteran la calidad de vida de manera aguda, incomodan importantemente al paciente, como pueden ser pues eso, pues el estreñimiento, la anorexia, la fatiga, la ansiedad, la depresión. Son síntomas también a los que hay que atender de manera dirigida y rápida. Pero luego hay otros síntomas que igual no tienen esa urgencia clínica de sufrimiento muy agudo, pero que son muy importantes y que están detrás del sufrimiento existencial legítimo y que se entiende perfectamente de los pacientes que se van a morir, de los pacientes que tienen enfermedades que no se van a curar. No en proceso oncológico activo, ¿no? Entonces, esas necesidades que tienen que ver con, bueno, pues con la dimensión social de todo ser humano, con los temas económicos, con la dimensión familiar, y luego, en azul, lo potente, ¿no? Lo potente, el legado, el aceptar, el hablar de que me voy a morir, qué va a quedar de mí, cómo puedo manejar en vida esta incertidumbre y estas ideas que me agobian para despedirme y para irme más tranquilo. Estos son aspectos que verdaderamente yo como clínica no entendía que había, o no entendía, o no estaban en mi cartera de servicios. Yo como clínica, como oncóloga, centrada en el paciente, insisto otra vez con la idea, y centrada no solamente en el dolor torácico, o no solamente en diseñar un tratamiento de irradiación que haga pequeño ese cáncer de pulmón, no solamente centrada en eso, sino yo centrada también en todos esos aspectos acompañantes emocionales y familiares. Estos aspectos más importantes que Bruera identifica y que desde luego son importantísimos para ir atajando y trabajando con tiempo para preparar esa hora de morir, esa hora de partir que van a tener nuestros pacientes, pues me parecen súper interesantes. Yo he descubierto, yo no sé si habéis oído hablar, pero 2 minutos os voy a compartir, la terapia de la dignidad o la Dignity Therapy es una metodología normalmente liderada por psicólogos que lo que hacen es a pacientes determinados, ¿no?, a pacientes en los que entiendes que les va a ayudar, les propone un paseo desde el punto de vista psicológico y emocional por su vida. Y lo que hay son unas preguntas estructuradas, bueno, esto está todo validadísimo, con estudios sólidos que demuestran que a determinados pacientes, si les acompañas desde el punto de vista psicológico a hacer un recorrido emocional por su vida, y luego el psicólogo que hace esta terapia, esta metodología, hace un testamento emocional, escribe un testamento emocional, y ese testamento emocional se puede leer en vida el paciente con sus familiares, o se puede dejar, porque el paciente así lo quiera, para que luego los familiares lo lean cuando él ha fallecido. Está demostrado que impacta positivamente en la ansiedad de la muerte y en el duelo de las personas que se quedan, ¿no? Entonces, bueno, pues el identificar o el querer identificar y querer ayudar en este aspecto que está por debajo de ese sufrimiento que luego se manifiesta. Es un sufrimiento que luego se manifiesta en dolor, disnea, noches, angustia, no duermo, tal. Pero si tú también tienes en la cabeza identificar estos aspectos profundos que están detrás de todo el sufrimiento, del sufrimiento más potente, bueno, pues es algo interesante. Entonces, eso es algo que, desde luego, como clínicos en la vorágine del día a día, pues quizás no es posible, ¿no? Y quizás por eso
bueno, pues tenga sentido que un equipo pues dedicado, especialista en cuidados paliativos, bueno, pues aborde estas necesidades, ¿no? Así que los cuidados paliativos, está claro que son esa atención holística desde todos estos puntos de vista que acabo de comentar para que el paciente tenga una experiencia de enfermedad paralelamente a los tratamientos, a las buenas noticias, a las noticias regulares, etcétera, mejor. ¿Por qué es necesario esta visión paliativa? Ya lo he dicho, lo repito igual más claramente, porque nos vamos a morir todos, especialmente los pacientes que están diagnosticados de un tumor metastásico. Indudablemente, siglo XXI, avance diagnóstico terapéutico, hay mucho largo superviviente. Precisamente ayer en Pamplona había una jornada en la que participé de la Asociación Española contra el Cáncer en Pamplona, de largos supervivientes. Se hablaba de los largos supervivientes y la verdad es que se analizaron, se hicieron unas cifras que son maravillosas, ¿no? Y efectivamente, y determinados pacientes con alteraciones moleculares que son candidatos a terapias dirigidas, ¡wow!, su pronóstico vital ha cambiado claramente, ¿no? Y eso está ahí y bueno, yo siempre digo, hay que ser realista, optimista y hay que vivir, pero los pacientes con cáncer de pulmón metastásico se van a morir, pues quizás antes que otros, ¿no?, si no hay ninguna desgracia. Y como la muerte es un hecho que, desde mi punto de vista, quizás no está tan naturalizado en el día a día. Fíjate, y yo veo una cosa de mis compañeros oncólogos, que yo soy oncóloga, pero me he girado un poco. Entonces, ¿qué veo? Que fíjate que precisamente el oncólogo, y lo hablaba ayer con un compañero mío, me decía, es que, Leire, el oncólogo tiene en su DNA el luchar, el pelear, el buscar otra terapia, otro ensayo clínico, voy a hacerte otra biopsia, porque igual ha habido una mutación y voy tal. Y el paciente me decía, y el paciente lo necesita, y el paciente quiere, somos su referente salvador. Entonces yo no le puedo hablar de la muerte, me decía esto un compañero. Digo, bueno, pues haz tu visión. Yo creo que igual sí, tú puedes hablarle de la muerte, pero si no, alguien tiene que hablarle de la muerte, ¿no? Enrique Benito, yo no sé si sabéis quién es, bueno, es un hombre, a mí me ha inspirado muchísimo cuando lo descubrí hace relativamente poco, es un oncólogo que también tuvo un proceso de transformación y ahora es un referente nacional de medicina paliativa, y él habla del proceso de morir, ¿no? Tiene esta frase que me gusta, ¿no?, que está preciosamente bien organizado, y lo equipara con el proceso de nacer, ¿no? El proceso de nacer es un proceso natural en el que, desde el punto de vista clínico, bueno, está estructurado, acompañado a las madres durante el embarazo, a que den a luz, etcétera, el niño recién nacido, Y el proceso de morir es que también, inexorablemente, también va a empezar y va a acabar con la muerte, ¿no? Y no lo tenemos no lo tenemos tan estructurado, no tenemos tan claros los pasos que tenemos que hacer para el acompañamiento de ese proceso de morir bien, ¿no? Entonces, a mí esta idea es la que creo que hay que trabajar en la sociedad, no solamente al paciente oncológico, ¿no? O sea, hay que trabajar. Porque además, y conectando con la vocación sanitaria, pues vale, porque hemos estudiado medicina, enfermería, etcétera, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, ¿no? Frase inicial que se le atribuye a Hipócrates, que sí que es verdad que el acompañamiento y el consuelo está más en la línea de la vocación de enfermería, como decía Gemma, ¿no? La enfermera hace enfermería porque quiere cuidar. El médico también tiene que querer cuidar para hacer medicina. Como solamente quiera curar, ¡wow!, mal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, mira, yo, como os he dicho, soy profesora. El otro día a los alumnos de primero de medicina les preguntaba, teníamos clase y ¿cuántos de ellos estaban por vocación ahí? O sea, no os creáis que había una levantada de manos alucinante. No, había algunos que no. ¿Por qué? No, pues porque pues me gusta la biología, he sacado muy buenas notas y claro, pues ¿qué iba a hacer? ¿No? O sea, quiero decir que, bueno, pero que sería ideal, desde mi punto de vista, que la vocación del acompañamiento y del cuidado del ser humano estuviese por detrás del ser un profesional sanitario y médico. Y médico, desde luego, buscando el curar, y hay que seguir investigando porque hay que curar, hay que alargar la vida, hay que vivir mejor, más y mejor, genial, eso está ahí, ¿no? Pero, ojo, reconectar con la idea de que no siempre podemos, ¿no? Y sobre todo, y ya centrándonos un pelín más o bajando a la tierra del paciente oncológico, porque la relación médico-paciente, oncólogo-paciente, médico con un paciente oncológico, cuando hay un tumor, cuando hay un tratamiento, cuando hay una línea, otra línea, hay un seguimiento claro, pero cuando el paciente se cura, por ejemplo, ¿no?, que se ha acabado el tratamiento, un localmente avanzado, por ejemplo, quimio-radio, se cura y pasa a ser un largo superviviente, como comentábamos ayer en la sesión en la que estuve, en la que, bueno, ahí está un poco menos claro quién le sigue, el oncólogo, el de atención primaria, el neumólogo, etcétera, ¿no? Igual
ahí hay quien maneja esa morbilidad asociada a los tratamientos, esos efectos secundarios, esas secuelas que han quedado, ¿no? Esas secuelas emocionales que también tienen los pacientes, esas secuelas a nivel también del trabajo, que han estado no sé cuántos meses de baja, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no está estructurado esa atención, hasta qué punto el oncólogo tiene que continuar con la atención o no. Y en el otro lado, quizás también lo mismo, ¿no? Cuando un paciente oncológico deja de tener tratamientos oncológicos activos y tiene, bueno, pues que ya no hay, desde el punto de vista terapéutico activo, más opción y hay que pasar al manejo sintomático y tal, bueno, pues también en esa área de cuidado paliativo, pues también dónde queda el oncólogo, ¿no? ¿Quién le atiende? El médico de atención primaria, las unidades de medicina interna de los hospitales, en determinadas ciudades hay también centros donde los pacientes igual van a fallecer, las unidades de cuidados paliativos, ¿no? Probablemente. Porque, insisto, en todos los momentos de la enfermedad, pero fundamentalmente en los momentos que tienen que ver con el final de la vida, hay que tener tiempo, formación y hacerlo bien y atender a todos los tipos de síntomas para aliviar y acompañar en ese momento de sufrimiento potente. Y también enlazando con la idea, es que esto es equipo, o sea, esto no es que lo tenga que hacer el equipo de cuidados paliativos exclusivamente, ¿no? O sea, formar equipo con oncólogos, hematólogos, neumólogos, ¿no? y el propio equipo de cuidados paliativos, que siempre digo equipo porque no son, es que es médico, enfermera, auxiliar, la interprofesionalidad que es fundamental para atender desde cualquier especialidad al paciente en medicina paliativa es vital. Yo 20 años como oncóloga, donde he trabajado en equipo bien con enfermería, pero en cuidados paliativos es vital, ¿no? Entonces, hacer equipo entre nosotros y con los especialistas importantes que han llevado al paciente es fundamental para hacer un win-win, ¿no? El oncólogo sentirse acompañado por un equipo que tiene tiempo, conocimiento para tratar de manera más científica y más tal todos esos síntomas. Yo he descubierto, bueno, pues que hay randomizados de laxantes, ¿no? O sea, quiero decir que también hay mucha ciencia y mucho dato que puede hacerte elegir la mejor medicación, pues, para el estreñimiento, por ejemplo. Otra idea importante es cuándo debería, o sea, cuándo sería el mejor momento para que el paciente se beneficiase de este cuidado paliativo holístico. Históricamente o al principio, pues bueno, y es muy entendible, pues yo tengo un tratamiento oncológico donde voy procurando alargar la vida, etcétera, etcétera, y hay un momento en el que no hay más tratamiento oncológico porque es peor, bueno, pues no compensa y pues te paso a cuidados paliativos, ¿no? Esto ha sido para que te acompañen las últimas semanas, a veces días, hasta que te mueras, ¿no? Ya hay mucho dato que apoya la idea que el enfoque paliativo temprano mejora e impacta en la calidad de vida del paciente. No solamente en la calidad de vida de los síntomas físicos, sino también en la calidad de vida emocional, porque ese enfoque paliativo te ayuda a tener conversaciones esenciales, toma de decisiones y la planificación anticipada de los cuidados, que es algo fundamental para ir trabajando poco a poco en los pacientes, insisto, en que tienen enfermedades incurables y se van a curar. Ir naturalizando esa potencial, esa posible, esa cercana despedida, pero desde un punto de vista nunca de tirar la toalla. Muchos pacientes dicen, es que, bueno, pues tirar la toalla, ¿no? O dejar de pelear, ¿no? Vamos a pelear con otras armas, ¿no? Entonces, la atención temprana paliativa ya es un hecho. Y va más allá. La atención temprana en pacientes estadio 4, bueno, pues eso ya hay, insisto, muchos datos en general y en poblaciones de pacientes con tumores en particular, en que, insisto, se demuestra un impacto positivísimo en la calidad de vida. Pero incluso en los pacientes con enfermedad local o localizada, ya no que entre un equipo de cuidados paliativos a tratar al paciente, pero ese enfoque paliativista que creo que todo el mundo, que es un enfoque humano al final, ¿no? Que todo médico sería ideal que tuviese, en el que mientras le estoy diseñando el tratamiento de radioterapia, mientras le estoy poniendo, viendo qué cirugía le voy a hacer, qué quimio y tal, bueno, también intento identificar desde el punto de vista emocional cómo le está impactando a su familia, etcétera, a nivel social, etcétera, conversaciones esenciales y si no, que de alguna manera pueden estar bueno, estableciendo esa relación médico-paciente potente que luego, en un momento dado, si va a llegar
el momento de una mala noticia, etcétera, bueno, pues lo hace todo más fácil para el médico y para el paciente. Y, de hecho, hay un nuevo término que se está discutiendo, que es la atención paliativa precoz, pero escalonada, ¿no? Y escalonada hace referencia a que las visitas se realizan en momentos, depende del paciente, ¿no?, en momentos clave de la evolución del cáncer, y que solamente se intensifican si se descubre una alteración concreta, pues porque hay un impacto a nivel físico-emocional o tal, en la que se tiene que establecer ese cuidado paliativo más continuo, ¿no?, esa mirada paliativa. Sí que, insisto, la atención temprana, cuidados paliativos, en contra de la atención clásica al final, cuando el oncólogo tal. Esto ya es una realidad que sería buenísimo que se empezase a establecer en todos los centros oncológicos de España, del mundo. Y, bueno, y esto de atención escalonada, pues, bueno, pues también una idea que se puede empezar a aplicar, insisto, con esas ganas de, como clínicos, tener esa mirada un poco más holística y no centrada en lo puro especialista nuestro, que al final es que yo que soy muy, o con esta mirada humana, que no, cuando tenías un montón de pacientes, pues ibas a tal, pues me decía que le dolía, pues, al hacer deposición y le estaba radiando el recto, y le decía, pues casi para mí pensaba, pues ¿cómo no te va a doler si te estoy inflamando el recto, ¿no? O sea, pero bueno, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que es lo que el paciente se merece. Así pues, después de recorrer qué son los cuidados paliativos, por qué y cuándo es lo ideal, la última idea que quiero compartir con vosotros es que esto, que esto viene de mucho más atrás, o que podría venir de mucho más atrás si hablásemos de la muerte. En general, en la sociedad, en los coles, en la sociedad, en la televisión, esto con más naturalidad. Hay otras sociedades y otras culturas, perdón, que tienen, bueno, mucho más naturalizado el tema de la muerte, y que cuando se muere alguien en la familia, pues es un drama más dimensionado quizás que en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, mira, quiero compartir con vosotros este libro, Hora de partir, que la verdad, esto va a quedar un poco raro, pero lo ha escrito mi padre, que tenía dudas de quitar el nombre, pero digo, va, que no, que majo, que lo ha escrito él. Mi padre es un señor mayor, majo, él es filósofo, psicólogo, ha sido profesor universitario también muchos años y tiene una esclerosis múltiple, que está en una silla de ruedas hace un montón de años, pero bueno, es un tío súper, bueno, pues con una filosofía de vida alucinante, ¿no? Entonces, él colabora en el Diario de Navarra, que es nuestro periódico local, y él escribe unas columnitas de vez en cuando, y él siempre predica esa filosofía de vida que es realista, optimista, de, bueno, pues la vida es así, pero mira para adelante, tal. Y yo, pues en este proceso mío un poco de, ostras, somos oncólogos, la gente se muere, y le dije, Aita, ¿por qué no escribes con esa filosofía tuya que tienes realista, optimista, escribes de la muerte? Que nos falta, porque yo había leído libros de la muerte, pero súper, pues, o muy espirituales que a mí pues no me llegaban, o muy filosóficos, no, yo quería algo más sencillo, ¿no? Bueno, y entonces, mira, pues en la pandemia escribió el libro, y es un libro súper majillo que trata de naturalizar la muerte. Él presenta el libro como algo así, tengo más de 70 años y aunque aún la esperanza de vida me otorga unos más, creo que es hora de ir despidiéndose. Y esto es lo que habla este libro, de ir despidiéndose, naturalizando la muerte, ¿no? Y proponiendo una serie de inteligencias dormidas, que dice él, que son pues como habilidades personales para ir afrontando o ir asumiendo que en un momento dado nos vamos a morir, ¿no? Habla de aceptación amistosa de la incertidumbre, habla de vivir los momentos pasados con una nostalgia, pero no una nostalgia dramática, sino una nostalgia positiva, habla del amor, del humor, del perdón, del agradecimiento, como él dice, a veces de ensanchar la vida, ¿no? O sea, y una frase que dice él, que a mí me tocó bastante, es atreverse a morir da vida. Y es verdad, porque atreverse a morir te quita un montón de sufrimientos, pero súper profundos y súper potentes que legítimamente tienen todas las personas con miedo, con una enfermedad, etcétera, pero que si se gestionan bien desde la profundidad y desde el esto, pues pueden ayudar a ensanchar la vida y a vivir esos procesos finales pues de otra manera, ¿no? Y aceptar que te vas a morir e irte con una sonrisa, como dice él, ¿no? Y para acabar, esta frase de Cicely Saunders, que fue la fundadora de los cuidados paliativos, ¿no? Y que también muchas veces
¿Cuántos pacientes cuando apareces ahí que es de cuidados paliativos no te quieren ni ver? Yo les entiendo. Tenemos un dilema terrible con el nombre. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner control de síntomas, vamos a tener acompañamiento. Y no, vamos a poner cuidados paliativos y vamos a explicar lo que hacemos, ¿no? Vamos a explicar qué es lo que hacemos, ¿no? Porque para todos los profesionales sanitarios, el paciente nos importa porque es él y haremos todo lo que esté en nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para que vivas bien hasta el día en que te mueras, ¿no? Y esto es un poco, cuando los pacientes lo cogen, cuando los pacientes lo asumen, cuando los pacientes es maravilloso. Y las cartas de agradecimiento que yo tengo en año y medio como médico paliativista, vamos, son el doble o el triple, y que no es por medirlo en cartas y tal, ¿no? Pero la sensación de agradecimiento que tengo yo de los pacientes es mucho mayor que cuando era oncóloga y curaba cánceres de recto, porque, porque el proceso de morir es algo potente y hay que cuidarlo desde el punto de sanitario como se merece. Entonces, bueno, pues espero que después de esta intervención haya conseguido el objetivo, ¿no? Que pues muchos de vosotros hayáis recordado, reconocido, incluso descubierto que los cuidados paliativos centrados en el paciente y en su entorno impactan positivamente en la vivencia de enfermedad, mejorando la calidad de vida, mejorando la calidad de muerte, ¿no? Que a mí a veces me gusta poner esta palabra, la calidad de muerte, ¿no? Porque permiten afrontar ese momento de una manera mejor y nada, y espero haber conseguido el objetivo. Gracias.